Llegué a la entrada principal de la finca exactamente a las 4 de la tarde del 24 de diciembre. Había pasado 3 semanas enteras preparando cada detalle de aquella Navidad. 3 semanas comprando regalos, uno por uno. 3 semanas cocinando y congelando las comidas favoritas de mis hijos. 3 semanas imaginando sus caras cuando vieran todo lo que había preparado para ellos. 3 semanas creyendo que esta vez sería diferente, que esta vez me verían, que esta vez querrían tenerme cerca. Pero cuando bajé del coche y caminé hacia la entrada, sentí algo extraño en el aire. Un silencio pesado, una quietud que no era normal. Las puertas de hierro estaban cerradas. No solo cerradas, sino bloqueadas con gruesas cadenas y candados completamente nuevos. Candados que nunca había visto antes. Candados que brillaban bajo el sol de la tarde, como si alguien los hubiera comprado esa misma mañana. Me acerqué despacio. Las manos me temblaban, no por el frío. Me temblaban porque algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Pero mi mente todavía se negaba a creerlo. Todavía buscaba explicaciones. Tal vez era un error. Tal vez se olvidaron de decirme que iban a cambiar las cerraduras. Tal vez Caroline tenía una sorpresa y quería que entrara por el otro lado. Entonces vi el papel, una hoja blanca doblada por la mitad. Estaba metida entre los barrotes de la puerta, pegada con cinta, como si fuera un simple aviso cualquiera, como si fuera basura. La tomé con cuidado. Mis dedos dejaron marcas en el papel porque estaban húmedos. No me había dado cuenta de que estaba sudando. Desdoblé la nota y leí las palabras escritas con la letra de mi hija Caroline. Vete a casa. No te queremos aquí. 7 palabras. Solo 7 palabras. Pero cada una era un cuchillo. Cada una era una puerta cerrada. Cada una era un año de mi vida tirado a la basura. Leí la nota una vez, 2 veces, 3 veces. Como si las palabras fueran a cambiar, como si mi cerebro fuera a encontrar otro significado escondido entre las letras. Pero no. Era claro. Era directo. Era cruel. Me quedé allí, frente a la puerta, sin saber qué hacer. El papel seguía en mi mano. El viento lo movía ligeramente. Podía oír música dentro. Risas, voces felices. Mis nietos gritando de emoción. El sonido de los platos chocando. El sonido de una familia celebrando. El sonido de mi familia celebrando. Sin mí. Caminé hacia un lado de la puerta, donde la valla tenía huecos más anchos. Desde allí podía ver parte del jardín. Podía ver las mesas que yo misma había mandado colocar la semana anterior. Las mesas estaban llenas de comida, comida que yo no había preparado, adornos que yo no había puesto, luces que yo no había colgado. Y en medio de todo aquello, estaban ellos. Todos ellos. Caroline llevaba un vestido rojo. Ese vestido que le regalé el año pasado y que me dijo que no le gustaba. Estaba riendo. Riendo con esa carcajada fuerte que tiene cuando está verdaderamente feliz. Mi hijo Christopher estaba a su lado con una cerveza en la mano. Hablaba con alguien a quien no podía ver con claridad. Mis nietos corrían por el jardín, persiguiéndose entre los árboles. Los mismos árboles que planté 20 años atrás cuando compré esta propiedad. Los árboles que regaba cada semana. Los árboles que cuidé como si fueran mis hijos. Y todos estaban allí. Todos, excepto yo. La que pagó aquella finca. La que la mantuvo. La que invitó a todos. La que llevaba un mes preparando aquel reencuentro. Desde que Caroline me llamó y me dijo que este año sería especial, que quería que estuviéramos todos juntos, que me echaba de menos, que los niños me echaban de menos, que para ella era importante que yo estuviera allí. Mentiras. Todo eran mentiras. Me quedé mirando a través de los barrotes como una extraña, como alguien observando la vida de otra persona. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un dolor agudo. No fue un grito. Fue algo peor. Fue el sonido de algo apagándose. Como cuando una vela se queda sin aire y la llama simplemente desaparece. Así se sintió. Como si algo en mi pecho se hubiera apagado para siempre. Pero no lloré. No grité. No golpeé la puerta.
No hice nada de lo que probablemente esperaban que hiciera. Me quedé quieta, en silencio, observándolos. Y mientras los observaba, un pensamiento cruzó mi mente. Un pensamiento que vino de algún lugar profundo, de un lugar frío y oscuro que no sabía que existía dentro de mí. No saben que yo ya sabía que esto iba a pasar. No saben que encontré los mensajes hace 2 semanas. No saben que escuché la llamada que Caroline le hizo a su hermano. No saben que vi los papeles escondidos en su bolso. No saben nada. Y no voy a decirles nada. Todavía no. Doblé el papel con cuidado. Lo metí en mi bolso. Di un paso atrás. 2 pasos. 3. Mis piernas se movieron solas. Mi cuerpo sabía que tenía que alejarse de allí. Que quedarse de pie frente a aquella puerta cerrada no iba a cambiar nada. Pero mi corazón todavía quería quedarse. Todavía quería gritar. Todavía quería que me vieran, que me dejaran entrar, que me pidieran perdón. Pero mi corazón ya no mandaba, ya no. Caminé despacio de vuelta al coche. Abrí la puerta. Me senté. Cerré la puerta. Puse las manos sobre el volante y me quedé allí, mirando la puerta, escuchando las risas que venían de dentro. Risas que antes me habrían destruido. Pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Que para ellos yo ya no existía. Que era una carga. Que era el pasado. Que era la vieja que ya no servía. La madre que ya había cumplido su función. La abuela que ya había dado todo lo que tenía para dar. Y ahora que ya no quedaba nada que sacarme, podían echarme como se tira un mueble viejo. Pero cometieron un error, un gran error. Creyeron que era débil. Creyeron que me iría conduciendo entre lágrimas. Creyeron que me quedaría callada. Creyeron que aceptaría esto sin decir una palabra. Creyeron que podían hacerme esto y salirse con la suya. Y quizá, 1 mes atrás, habrían tenido razón. 1 mes atrás, habría llorado toda la noche. Habría llamado a Caroline suplicando una explicación. Habría llamado a cada puerta buscando a alguien que me dijera que todo era un malentendido. Habría cargado con esa culpa el resto de mi vida, preguntándome qué hice mal, en qué fallé como madre. Pero 2 semanas atrás, todo cambió. 2 semanas atrás descubrí la verdad. Y la verdad no me destruyó. Me despertó. Arranqué el coche. Las manos ya no me temblaban. Puse música, una canción antigua que solía escuchar cuando tenía 20 años. Cuando todavía no era madre, cuando aún no había sacrificado cada parte de mí por personas que nunca iban a valorarlo. Subí el volumen. Y mientras conducía de vuelta a la ciudad, solo podía pensar una cosa. Se van a arrepentir de esto. No porque vaya a gritarles. No porque vaya a montar una escena. No porque vaya a suplicarles. Se van a arrepentir porque van a descubrir quién soy realmente. Van a descubrir que la mujer silenciosa a la que ignoraron todos estos años estaba prestando atención a todo. Van a descubrir que tengo memoria, que tengo pruebas, que tengo un plan. Y cuando llegue el momento, no temblaré. No dudaré. Haré lo que tenga que hacer. Y entenderán que cerrar aquella puerta fue el mayor error de sus vidas. Porque ya no soy la Eleanor que suplicaba amor. Ya no soy la Eleanor que se conformaba con migajas. Ya no soy la Eleanor que aceptaba cualquier cosa con tal de no estar sola. Ahora soy otra persona. Y esa Eleanor no perdona. Esa Eleanor no olvida. Esa Eleanor cobra sus deudas. Conduje durante 40 minutos sin ver realmente la carretera. Tenía los ojos abiertos, pero mi mente estaba en otra parte. En otro tiempo, recordando cómo llegamos hasta aquí. Intentando encontrar el momento exacto en que todo se rompió. El momento en que dejé de ser su madre y me convertí en su enemiga. Tal vez fue 6 meses atrás, cuando Caroline vino a visitarme a mi apartamento en la ciudad. Llegó sin avisar. Tocó a la puerta un martes por la tarde. Yo me estaba arreglando. Me sorprendió verla, porque casi nunca venía sin que yo la invitara primero. Siempre tenía excusas. Siempre estaba ocupada. Siempre había algo más importante que venir a ver a su madre. Pero aquel día llegó sonriendo. Me abrazó. Me dijo que me echaba de menos,
que había estado pensando mucho en mí, que quería pasar tiempo conmigo. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y le serví té en las tazas que había comprado especialmente porque sabía que a ella le gustaban. Las tazas con flores pintadas a mano, las tazas que costaban $50 cada una, pero las compré de todos modos porque quería que se sintiera especial en mi casa. Hablamos de cosas sin importancia durante media hora, del tiempo, de sus hijos, de su trabajo. Y yo estaba feliz. Feliz de tenerla allí. Feliz de escuchar su voz. Feliz de sentir que quizá nuestra relación estaba mejorando. Que quizá, después de tantos años de distancia, por fin volveríamos a estar cerca. Entonces cambió de tema. Me preguntó por la finca. Me preguntó si todavía iba a menudo. Le dije que sí, que iba todos los fines de semana para comprobar que todo estuviera bien, para regar las plantas, para mantener la casa limpia. Era mi lugar favorito en el mundo, el único lugar donde me sentía verdaderamente en paz. Caroline asintió. Tomó un sorbo de té y luego me dijo algo que debería haber escuchado como una alarma. Me dijo que era mucho trabajo para una mujer de mi edad, que la finca era muy grande, que ya no tenía la energía de antes, que debería pensar en venderla, o mejor aún, que debería pensar en traspasar la escritura a su nombre para que ella pudiera encargarse de todo y yo no tuviera que preocuparme más. Lo dijo con esa voz suave que usa cuando quiere convencerme de algo. Esa voz de niña buena. Esa voz que aprendió a usar desde pequeña para conseguir lo que quería. Y casi caí. Casi le dije que sí. Casi firmé los papeles que seguramente ya tenía preparados en el bolso. Pero algo me detuvo. Una vocecita diminuta en mi cabeza que me dijo que esperara, que lo pensara bien, que no tomara decisiones precipitadas. Así que le sonreí y le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo, que no había prisa. Vi cómo su rostro cambiaba apenas por un segundo. Fue tan rápido que casi se me escapó. Pero lo vi. Vi la frustración. Vi la rabia. Vi cómo la máscara se le caía por un instante antes de volver a ponerse la sonrisa. Y en ese momento, algo dentro de mí despertó. Una sospecha, una duda, una pregunta que no me atrevía a hacer en voz alta. Caroline se marchó media hora después. Me abrazó en la puerta. Me dijo que la llamara si necesitaba algo. Me dijo que me quería. Pero mientras la veía caminar por el pasillo, sentí algo frío en el estómago. Algo que me decía que aquella visita no había sido casual, que aquel té no había sido por amor, que aquellas palabras dulces escondían algo más. Y tenía razón. 2 semanas después fui a la finca, como hacía siempre los fines de semana. Llegué el viernes por la noche. La casa estaba como la había dejado, limpia, ordenada, silenciosa. Me preparé algo de comer. Vi la televisión un rato y me acosté temprano porque estaba cansada por el viaje. Al día siguiente, me levanté con el sol. Preparé café. Salí al jardín para revisar las plantas. Todo parecía normal. Todo parecía perfecto, hasta que decidí entrar en el despacho. Esa pequeña habitación del segundo piso donde guardaba todos mis documentos importantes, las escrituras de mis propiedades, mis cuentas bancarias, mi testamento. La puerta estaba cerrada, como siempre. Pero cuando entré, noté algo extraño. Los cajones del escritorio no estaban exactamente como los había dejado. Alguien había estado allí. Alguien había movido mis cosas. Alguien había revisado mis papeles. Me senté en la silla con el corazón golpeándome en el pecho. Revisé cada cajón. Revisé cada carpeta. Y entonces lo vi. Una carpeta que no reconocía. Una carpeta nueva con papeles que nunca había visto. Documentos legales, contratos, formularios de transferencia de propiedad, todo preparado, todo listo para ser firmado. Solo faltaba mi firma. Y el nombre que aparecía como nueva propietaria era Caroline Vance. Las manos empezaron a temblarme mientras leía los papeles. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propia hija había entrado en mi casa. Había revisado mis cosas. Había preparado documentos falsos para robarme mi propiedad. Y lo peor de todo es que lo había hecho con tanta confianza, con tanta seguridad. Como si yo fuera tan tonta que no me daría cuenta.
Me quedé sentada en aquella silla durante 2 horas. Los papeles en las manos, las lágrimas corriéndome por la cara. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de humillación, de traición. Porque no se trataba solo del dinero. No se trataba solo de la propiedad. Se trataba de que mi hija me veía como un obstáculo, como algo que tenía que apartar para conseguir lo que quería. Y entonces recordé otras cosas, cosas que no había querido ver antes. Como aquella vez, 3 meses atrás, cuando Christopher me preguntó cuánto dinero tenía ahorrado. Como aquella vez, 2 meses atrás, cuando Caroline me sugirió hacer un testamento nuevo porque el antiguo estaba desactualizado. Como aquella vez, el mes pasado, cuando los dos llegaron juntos a mi apartamento y me preguntaron si había pensado en mudarme a una residencia asistida, que sería más cómodo para mí, que tendría compañía, que me visitarían a menudo. Mentiras. Todo mentiras. No querían que estuviera cómoda. Querían quitarme de en medio. Querían que firmara papeles. Querían que les entregara todo sin pelear. Y cuando vieron que no era tan fácil convencerme, decidieron tomar otro camino. Decidieron hacerlo en secreto. Decidieron robarme. Metí los papeles falsos en mi bolso. Cerré el despacho con llave. Y aquella noche, mientras conducía de vuelta a la ciudad, tomé una decisión. No iba a decirles nada. No iba a enfrentarlos. No iba a darles la satisfacción de verme pelear por migajas de amor que nunca iban a darme. En lugar de eso, iba a hacer algo diferente. Iba a observar. Iba a esperar. Iba a reunir pruebas. Y cuando lo tuviera todo listo, iba a mostrarles quién era realmente Eleanor Vance. Los siguientes 2 meses fueron los más duros de mi vida. Tuve que fingir que todo estaba bien. Tuve que sonreír cuando Caroline me llamaba. Tuve que aceptar sus invitaciones a comer. Tuve que escuchar sus mentiras sin decir nada. Tuve que ver a mis nietos sabiendo que sus padres les estaban enseñando que está bien usar a las personas, que está bien mentir, que está bien robar si es a alguien viejo que ya no importa. Pero mientras fingía estar bien, estaba trabajando. Contraté a un abogado. Le mostré los documentos falsos. Le expliqué la situación. Me ayudó a proteger mis propiedades, a cambiar testamentos, a crear fideicomisos que Caroline jamás podría romper. Me dijo que lo que ella había hecho era fraude, que podía denunciarla, pero le pedí que esperara, que todavía no era el momento. También contraté a un investigador privado, un hombre serio de unos 50 años que prometió discreción absoluta. Le di $2.000 por adelantado y le pedí que siguiera a Caroline, que revisara sus movimientos, que averiguara con quién hablaba, que descubriera si había más personas implicadas en su plan. Y lo que descubrió me rompió el corazón por completo. Porque no era solo Caroline. También era Christopher. Y la esposa de Christopher. Y el marido de Caroline. Todos estaban metidos en esto juntos. Todos habían planeado cómo quitarme mis propiedades, cómo declararme mentalmente incapaz, cómo convencer a un juez de que yo ya no podía tomar decisiones por mí misma, cómo quedarse con todo aquello por lo que había trabajado durante 40 años. El investigador me entregó grabaciones, fotografías, mensajes de texto, correos electrónicos, todo documentado, todo guardado, todo listo para usarse cuando yo decidiera que era el momento. Y ese momento se acercaba cada vez más. Fue un miércoles por la tarde cuando todo cambió para siempre. Cuando ya no hubo vuelta atrás. Cuando dejé de ser la madre que perdona y me convertí en la mujer que cobra. Estaba en mi apartamento preparando la cena. Había hecho pollo asado con patatas. El mismo plato que hacía cuando mis hijos eran pequeños y que siempre les gustaba. Qué irónica era. Todavía cocinando sus comidas favoritas, todavía pensando en ellos, todavía queriendo complacerlos a pesar de todo lo que ya sabía. El teléfono sonó mientras sacaba la bandeja del horno. Era Caroline. Respondí como siempre, con esa voz suave, con esa actitud de madre disponible, con esa máscara que había aprendido a llevar tan bien durante las últimas semanas. Sonaba feliz. Me dijo que quería invitarme a cenar el viernes. Que hacía mucho tiempo que no pasábamos tiempo juntas, solo nosotras dos, que echaba de menos nuestras conversaciones. Le dije que sí, que me encantaría,
que yo también la echaba de menos. Mentiras. Yo también había aprendido a mentir. Colgamos después de unos minutos. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé allí mirando la comida que había preparado. Ese pollo que nadie iba a comer. Esas patatas que iban a enfriarse solas. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que seguía viviendo en el pasado. Seguía cocinando para fantasmas. Seguía esperando que la familia que recordaba volviera a existir. Pero esa familia nunca existió. Esa familia era una mentira que yo misma me había contado para no ver la verdad. La verdad de que mis hijos nunca me amaron de verdad. Me necesitaron. Me usaron. Me exprimieron hasta que no quedó nada. Y ahora que solo quedaba una anciana cansada, querían deshacerse de mí. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando al techo, pensando en todo, en cada sacrificio. En cada noche que pasé en vela cuidándolos cuando estaban enfermos. En cada dólar que gasté en su educación mientras yo llevaba la misma ropa durante años. En cada sueño que enterré para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y ahora me pagaban con traición, con mentiras, con documentos falsos escondidos en mi propia casa, con planes para declararme loca. Con una Navidad en la que me cerraron las puertas en la cara. A las 3 de la madrugada, me levanté. Encendí la luz del salón. Saqué todos los documentos que había estado guardando, los papeles falsos que encontré en la finca, las copias que había hecho mi abogado, los informes del investigador privado, las fotografías, las grabaciones, todo estaba allí. Toda la verdad organizada en carpetas sobre mi mesa. Y mientras miraba aquellas pruebas, tomé una decisión final. Una decisión sin vuelta atrás. Iba a dejar que siguieran adelante con su plan. Iba a dejar que creyeran que habían ganado. Iba a fingir que no sabía nada hasta el momento perfecto. Y entonces iba a mostrarles todo. Iba a destruir sus vidas igual que ellos habían destruido la mía. El viernes llegué al restaurante 5 minutos antes. Caroline ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo. Llevaba un jersey de cachemira que le había regalado el año anterior. Tenía el pelo recogido. Se veía guapa. Se veía como mi niña pequeña. Y por un segundo, mi débil corazón quiso creer que quizá todo era un malentendido. Que quizá había una explicación, que quizá todavía podíamos arreglarlo. Pero entonces me vio y sonrió. Y esa sonrisa me recordó todo. Esa sonrisa falsa. Esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Esa sonrisa que usaba cuando quería algo de mí. Me senté frente a ella. Pedimos comida. Hablamos de cosas sin importancia. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien. Me preguntó por la finca. Le dije que todo estaba perfecto. Me preguntó si había pensado en su sugerencia de unos meses atrás, la sugerencia de traspasarle la propiedad. Y ahí estaba, el verdadero motivo de la cena. No era porque me echara de menos. No era porque quisiera pasar tiempo conmigo. Era porque necesitaba presionarme una vez más. Porque su plan no avanzaba como ella quería. Porque yo no estaba siendo la anciana fácil de manipular que esperaba. Le sonreí. Le dije que sí, que lo había pensado, que quizá tenía razón, que quizá era demasiado trabajo para mí. Vi cómo se le iluminaban los ojos. Vi cómo se inclinaba hacia adelante. Vi cómo la máscara se caía por un segundo y mostraba su verdadero rostro. Codicia. Codicia pura. Me preguntó si quería que me ayudara con el papeleo, que conocía a un abogado muy bueno, que podíamos hacerlo todo rápido, que en una semana la propiedad estaría a su nombre y yo ya no tendría que preocuparme por nada. Le dije que lo pensaría, que necesitaba un poco más de tiempo, que quería estar segura. Vi la frustración cruzar de nuevo su rostro, pero esta vez no la ocultó tan rápido. Esta vez duró un poco más. Y entonces dijo algo que me lo confirmó todo, algo que me dio la fuerza final que necesitaba para seguir adelante con mi plan. Me dijo que estaba siendo egoísta, que me estaba aferrando a cosas materiales, que a mi edad ya debería estar pensando en dejar las cosas arregladas para mis hijos, que ellos merecían tener seguridad, que yo ya había vivido mi vida y ahora les tocaba a ellos. Que si de verdad los quería,
Les daría lo que necesitaban sin hacerles suplicar. Egoísta. Me llamó egoísta. Yo, que había dado cada pedazo de mi vida por ellos. Yo, que me había quedado sin nada para que ellos pudieran tenerlo todo. Yo, que todavía me sacrificaba incluso ahora, cuando ya no quedaba nada que sacrificar. Y me llamó egoísta porque no quería darle la propiedad que había comprado con mi propio dinero, la propiedad que había pagado con 40 años de trabajo. Pero no dije nada. Solo asentí. Le dije que tenía razón, que iba a pensarlo seriamente, que probablemente en unas semanas tomaría una decisión. Vi cómo sonreía otra vez. Esa sonrisa de victoria, esa sonrisa que decía que había ganado, que yo había caído una vez más en su trampa. Terminamos la cena. Ella pagó la cuenta. Me dio un abrazo en la puerta del restaurante. Me dijo que me quería, y yo le dije lo mismo. Pero mientras la veía alejarse en su coche nuevo, ese coche que costaba $50.000 y que, según ella, habían comprado con sus ahorros. Ese coche que en realidad habían comprado con el dinero que le robó a una anciana a la que cuidaba hacía 2 años. Sí, el investigador también había descubierto eso. Mientras la veía marcharse, solo podía pensar una cosa. Cavaste tu propia tumba, Caroline, y yo voy a enterrarte en ella. Aquella noche llegué a mi apartamento y llamé a mi abogado. Le dije que quería acelerar todo, preparar todos los documentos legales, blindar todas mis propiedades, asegurarme de que ninguno de mis hijos pudiera tocar un solo dólar de lo mío sin mi autorización expresa. Me dijo que costaría unos $3.000 hacerlo todo bien. Le dije que no importaba, que lo hiciera. También llamé al investigador. Le pedí que intensificara la vigilancia, que grabara cada conversación que pudiera, que documentara cada movimiento sospechoso, que estuviera preparado porque pronto íbamos a necesitar toda esa información. Me dijo que me cobraría $500 más por el trabajo extra. Le dije que perfecto, que siguiera adelante. Gasté casi $4.000 en 2 llamadas. $4.000 que dolían porque no era rica. Porque cada dólar que gastaba era un dólar que había ahorrado con esfuerzo. Pero no me importaba, porque esos $4.000 eran una inversión. Una inversión en justicia. Una inversión en dignidad. Una inversión para recuperar mi vida. Los días siguientes fueron extraños. Caroline me llamaba cada 2 días. Siempre con alguna excusa, siempre preguntando por la propiedad, siempre presionando de forma sutil. Y yo seguí jugando el juego. Seguí diciendo que lo estaba pensando, que estaba casi lista para tomar una decisión, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Y mientras tanto, mi abogado trabajaba, el investigador trabajaba, y yo reunía cada prueba, cada mensaje, cada correo electrónico, cada conversación grabada, cada documento falso, cada mentira. Todo estaba siendo registrado, todo estaba siendo guardado, todo esperando el momento perfecto para salir a la luz. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era lunes por la mañana. El investigador me llamó temprano. Sonaba urgente. Me dijo que Caroline y Christopher se habían reunido el día anterior con otro abogado, un abogado especializado en casos de incapacidad mental. Me dijo que habían estado preguntando cómo declarar a alguien legalmente incapaz, qué documentos necesitaban, cuánto tardaba el proceso, cuánto costaba. La sangre se me heló. Una cosa era robar documentos. Otra muy distinta era planear declararme loca. Eso significaba que querían quitármelo todo, no solo la propiedad. Querían quitarme mi libertad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Querían encerrarme en algún sitio. Querían hacerme desaparecer. Le pregunté al investigador si había grabado esa conversación. Me dijo que sí, que lo tenía todo. Le dije que me enviara las grabaciones de inmediato, que necesitaba escucharlas con mis propios oídos. Las grabaciones llegaron a mi correo aquella misma tarde. Me senté frente al ordenador con las manos temblando. Me puse los auriculares. Cerré los ojos y pulsé reproducir. La voz de Caroline fue la primera que escuché. Esa voz que conocía desde que nació. Esa voz que me había llamado mamá miles de veces. Esa voz que ahora hablaba de mí como si fuera un problema que resolver,
como si fuera basura que había que tirar. Le estaba explicando al abogado que su madre, yo, Eleanor Vance, estaba mostrando señales de demencia, que olvidaba cosas, que me confundía, que ya no podía tomar decisiones importantes, que necesitaban ayuda legal para protegerme de mí misma, para asegurarse de que no gastara todo el dinero, para garantizar que la propiedad quedara en buenas manos. Mentiras. Todo mentiras. Yo no olvidaba nada. No estaba confundida. Mi mente estaba más clara que nunca. Pero ella estaba construyendo una historia. Estaba preparando el terreno. Estaba armando el caso para quitármelo todo. Entonces escuché la voz de Christopher. Mi hijo. El niño que llevé en mi vientre durante 9 meses. El niño al que amamanté. El niño que me necesitó cada día de su vida hasta cumplir 18 años. Ese niño ahora hablaba de cuánto dinero podrían ahorrar si me declaraban incapaz rápidamente. Decía que cuanto más esperaran, más dinero podría gastar yo. Que tenían que actuar antes de que hiciera alguna estupidez, como donar el dinero o regalarlo. El abogado les explicó el proceso. Necesitaban evaluaciones médicas. Necesitaban testigos que confirmaran mi supuesta incapacidad. Necesitaban documentar cada comportamiento extraño, cada lapsus, cada confusión. Y entonces podrían ir ante un juez. Podrían pedir que se me asignara un tutor legal. Y ese tutor, por supuesto, sería Caroline. Ella preguntó cuánto costaría todo el proceso. El abogado dijo que entre $5,000 y $8,000. Christopher silbó. Dijo que era mucho dinero, pero Caroline lo interrumpió. Dijo que no importaba. Que una vez tuvieran el control de las propiedades de su madre, recuperarían esa inversión en una semana. Que solo la finca valía más de $200,000. Que los ahorros que yo tenía sumaban otros 100,000. Que en total había más de $300,000 esperando. $300,000. Así me veían. Como una cuenta bancaria, como una propiedad para liquidar. No como una persona, no como su madre, como dinero, solo dinero. La grabación continuó durante 15 minutos más. Ellos preguntando detalles, el abogado explicando opciones, todos hablando de mí como si ya estuviera muerta, como si ya no existiera, como si mi vida no valiera nada más que lo que podían sacar de ella. Cuando terminó la grabación, me quité los auriculares. Me quedé sentada en el silencio de mi apartamento. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba hielo. Hielo frío y duro donde antes había habido un corazón que amaba sin condiciones. Me levanté. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Las manos ya no me temblaban. Estaban firmes. Seguras. Decididas. Porque ahora ya no había dudas. Ahora ya no quedaba espacio para el perdón. Ahora ya no había vuelta atrás. Llamé a mi abogado. Le hablé de la grabación. Le pregunté qué podíamos hacer. Me dijo que teníamos un caso sólido. Que intentar declarar incapaz a alguien con pruebas falsas era un delito, que podíamos denunciarlos, que podíamos destruirlos legalmente. Pero le dije que no, que todavía no. Que quería algo más que justicia legal. Quería que sintieran lo que yo sentí. Quería que supieran lo que se siente cuando las personas que amas te traicionan. Quería que vivieran con esa vergüenza por el resto de sus vidas. El abogado guardó silencio por un momento. Luego me preguntó qué tenía en mente. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que lo llamaría pronto, que mientras tanto siguiera preparando todos los documentos legales para blindarlo todo, para asegurarse de que ni un solo papel pudiera usarse en mi contra. Aquella noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad, pensando, planeando, encajando cada pieza del rompecabezas. Y poco a poco, un plan empezó a formarse en mi mente. Un plan perfecto, un plan que les daría exactamente lo que merecían. La idea llegó como un relámpago a las 4 de la madrugada. Navidad. Querían usar la Navidad para celebrar mi muerte mientras yo seguía viva. Querían reunirse en mi propiedad, comer mi comida, disfrutar de lo que yo había construido, mientras planeaban encerrarme y robarme todo. Perfecto. Entonces yo usaría la Navidad para mostrarles quién era realmente.
Usaría la Navidad para revelar la verdad. Usaría la Navidad para cobrar cada lágrima que me habían hecho derramar. Me levanté al amanecer. Preparé café. Me senté con un cuaderno y empecé a escribir. Cada paso, cada detalle, cada momento que tenía que ocurrir para que el plan funcionara. Escribí durante 3 horas seguidas. Y cuando terminé, tenía un plan completo, un plan impecable, un plan que serviría a la justicia. El primer paso era fácil. Tenía que seguir fingiendo. Tenía que seguir siendo la madre ingenua, la anciana confundida que ellos creían que era. Tenía que darles confianza, hacerles sentir que habían ganado, que había caído en su trampa. Llamé a Caroline esa misma mañana. Le dije que había tomado una decisión sobre la propiedad. Escuché cómo su respiración se aceleraba. Le dije que tenía razón, que era demasiado para mí, que quería hacer las cosas bien, que quería asegurarme de que todo quedara en buenas manos. Casi gritó de felicidad. Me dijo que había tomado la decisión correcta. Que ella se encargaría de todo. Que no tenía que preocuparme por nada. Que íbamos a pasar la Navidad todos juntos en la finca. Que iba a organizar una celebración especial, una celebración familiar. Le dije que sonaba perfecto, que llevaría comida, que lo prepararía todo con cariño, que quería que fuera una Navidad inolvidable. Y no mentí. Iba a ser inolvidable, pero no por las razones que ella imaginaba. Los días siguientes trabajé como nunca antes había trabajado. Contraté a una empresa de seguridad privada. Les pagué $2.000 para instalar cámaras ocultas por toda la propiedad. Cámaras con audio, cámaras que lo grabarían todo, cada palabra, cada movimiento, cada momento. También contraté a un notario público. Le pagué $500 para estar disponible el día de Navidad. Le expliqué que iba a necesitar sus servicios, que tendría que certificar ciertos documentos, que todo tenía que ser legal y oficial. Luego fui al banco. Transferí todo mi dinero a una cuenta nueva, una cuenta que solo yo podía tocar, una cuenta que ni siquiera mi abogado conocía. Guardé los papeles en una caja fuerte que instalé en mi apartamento. Nadie iba a tocar ese dinero jamás. También fui a ver a mi médico. Le expliqué la situación. Le mostré las grabaciones. Le conté el plan de mis hijos para declararme incapaz. Le pedí que me hiciera todas las pruebas necesarias. Exámenes cognitivos, pruebas de memoria, pruebas neurológicas, todo. El médico me hizo pruebas durante 2 días completos y los resultados fueron perfectos. Mi mente estaba completamente sana. No había señales de demencia, no había confusión. No había nada que pudiera usarse en mi contra. El médico me entregó un informe médico certificado, un documento oficial que demostraba que estaba en perfecto estado mental. Le pagué $300 por las consultas y las pruebas. Y guardé aquel papel como si fuera oro. Porque ese papel era mi escudo. Era mi protección. Era la prueba de que todo lo que mis hijos iban a decir sobre mí era mentira. Mientras hacía todo esto, seguí hablando con Caroline como si nada pasara. La llamaba cada 2 días. Le preguntaba por los planes de Navidad. Le decía que estaba emocionada, que no podía esperar a que estuviéramos todos juntos, y ella me seguía al juego. Me hablaba con esa voz dulce. Me decía que me quería. Me prometía que todo iba a ser perfecto. Mentirosa. Cada palabra que salía de su boca era mentira. Pero ahora yo también mentía. Y mi mentira era más grande. Mi mentira era más elaborada. Mi mentira iba a destruirlos. Una semana antes de Navidad, llamé al investigador privado. Le di las instrucciones finales. Le dije que el 24 de diciembre tenía que estar en la finca, escondido con cámaras profesionales, grabándolo todo desde fuera. Le pagué otros $1.000. Dijo que estaría allí, que no me fallaría. También llamé a mi abogado. Le expliqué el plan completo. Se quedó callado durante un largo momento. Luego me preguntó si estaba segura, si de verdad quería hacer esto. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Me dijo que estaría disponible ese día, que tendría el teléfono encendido todo el tiempo, que si necesitaba algo lo llamara inmediatamente.
Le di las gracias. Le dije que esto no era solo venganza. Era justicia. Era dignidad. Era recuperar mi vida. 5 días antes de Navidad, empecé a cocinar. Preparé toda la comida que les encantaba. Pavo asado, relleno, ponche de huevo, pan dulce, tarta de chocolate. Trabajé día y noche. Llené mi nevera con comida suficiente para 20 personas. Todo preparado con cuidado, con dedicación, con amor. Amor falso, como el amor que ellos me habían dado durante años. 2 días antes de Navidad, cargué mi coche con toda la comida que había preparado. Cajas y cajas de recipientes, todo perfectamente empaquetado, todo listo para llevar a la finca. Pero no iba a llevar nada de eso. Esa comida se quedaría en la nevera de mi apartamento. Se pudriría allí, porque yo ya sabía que no iba a entrar en aquella propiedad el día de Navidad. Ya sabía lo que habían planeado. El investigador me había enviado más información, más grabaciones. Caroline le había dicho a Christopher que ese día cerrarían las puertas con candados nuevos, que cambiarían todas las cerraduras, que cuando yo llegara no me dejarían entrar, que celebrarían sin mí, que era la forma perfecta de demostrarme que ya no formaba parte de la familia. Y después de humillarme públicamente, seguirían adelante con los papeles legales. Usarían ese momento como prueba. Dirían que había llegado confundida. Que había insistido en entrar cuando nadie me había invitado, que estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba ayuda urgente. Era un plan perfecto. Si yo hubiera sido la mujer que ellos creían. Pero no era esa mujer. Ya no. La mañana del 23 de diciembre me desperté temprano. Me vestí con ropa cómoda, pantalones oscuros, jersey gris, zapatos que podía llevar durante horas sin cansarme. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 67 años. Pelo blanco, arrugas profundas, ojos cansados. Pero esos ojos ya no estaban muertos. Esos ojos tenían fuego otra vez. Tenían propósito. Desayuné despacio. Tostadas con café. Revisé mi bolso por 10ª vez. Tenía todo lo que necesitaba. Copias de todos los documentos, el informe médico, las grabaciones en una memoria USB, los papeles del notario, mi teléfono completamente cargado, todo perfecto. Llamé al investigador. Confirmé que estaría en posición al día siguiente. Me dijo que no me preocupara, que llevaba 20 años haciendo esto, que nunca fallaba. Le dije que confiaba en él, que esto era lo más importante que había hecho en mi vida. También llamé a mi abogado. Le di las últimas instrucciones. Le dije exactamente a qué hora debía estar preparado, a qué hora iba a necesitar que hiciera las llamadas. Le expliqué cada paso con precisión. Tomó notas. Me dijo que todo estaba claro, que estaría esperando mi señal. Entonces hice algo que no había planeado hacer. Llamé a mi hermana Margaret. Margaret, que vivía en otra ciudad. Margaret, a quien no veía a menudo. Margaret, que era la única persona de mi familia que todavía me hablaba con verdadero cariño. Le conté todo desde el principio hasta ese momento, cada traición, cada mentira, cada plan que mis hijos habían tramado contra mí. Lloró. Lloró tanto que tuve que pedirle que se calmara. Me dijo que no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que Caroline y Christopher fueran capaces de aquello? Le dije que la gente cambia, que el dinero cambia a las personas, que la codicia es una enfermedad que no perdona. Margaret me preguntó qué iba a hacer. Le expliqué mi plan. Se quedó callada durante un largo minuto. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía. Que siempre lo había sido. Que solo lo había olvidado por un tiempo. Pero que ahora había vuelto. Que la verdadera Eleanor había regresado. Le pedí que fuera testigo, que viajara a la ciudad, que estuviera presente al día siguiente. Dijo que sí sin dudar. Me dijo que tomaría el primer autobús por la mañana, que estaría allí a las 2 de la tarde. Le di la dirección de una cafetería cerca de la finca. Le dije que la esperaría allí, que después iríamos juntas a hacer lo que había que hacer. Aquella noche casi no dormí. No por miedo, no por dudas, sino por anticipación.
Durante años había sido la mujer que se quedaba callada. La mujer que aceptaba todo. La mujer que perdonaba sin que le pidieran perdón. Pero mañana sería diferente. Mañana iba a hablar. Mañana iba a actuar. Mañana iba a cobrar. Me levanté a las 6 de la mañana del 24 de diciembre. Me duché con calma. Me vestí con la misma ropa del día anterior. Nada llamativo, nada especial, solo una mujer mayor normal. Nadie me vería venir. Nadie sospecharía nada. Desayuné mirando por la ventana. La ciudad seguía tranquila. Era temprano, las calles estaban vacías, el cielo gris. Un día perfecto para lo que estaba por venir. Un día que recordarían durante el resto de sus vidas. A las 7, salí de mi apartamento. Caminé hasta mi coche, un coche viejo, de 10 años, que todavía funcionaba perfectamente. No necesitaba nada lujoso. No necesitaba impresionar a nadie. Solo necesitaba que me llevara de un lugar a otro. Y aquel coche lo hacía bien. Conduje durante 1 hora hasta llegar a la cafetería donde había quedado con Margaret. Llegué a las 8. El local acababa de abrir. Entré. Pedí un café solo. Me senté junto a la ventana. Saqué el teléfono. Revisé los mensajes. Caroline me había escrito a las 6 de la mañana. Decía que estaba emocionada por vernos, que todo estaba listo en la finca, que nos esperaban a las 4 de la tarde. Que no llegara tarde. Mentirosa hasta el final. Le respondí. Le dije que estaría allí, que llevaría mucha comida, que lo había preparado todo con amor, que no podía esperar para abrazarlos a todos. Más mentiras. Ahora yo también sabía jugar a ese juego. Christopher también me escribió. Un mensaje corto, frío. Decía, nos vemos esta tarde, mamá. Ni siquiera se esforzó por sonar cariñoso. Ni siquiera fingía bien ya, porque creía que había ganado. Que yo era tan tonta que no me daba cuenta de nada. A las 10, llegó el investigador. Entró en la cafetería. Se sentó frente a mí. Era un hombre alto, de unos 55 años, pelo gris, rostro serio. Me mostró su equipo, cámaras pequeñas pero profesionales, micrófonos direccionales, todo escondido en una mochila común. Nadie sospecharía nada. Le expliqué exactamente dónde tenía que colocarse. Había un árbol grande a unos 50 metros de la puerta principal. Desde allí podría verlo todo. Podría grabarlo todo sin ser visto. Me dijo que perfecto, que a las 3 de la tarde estaría en posición, que no me fallaría. Le di un sobre con $500 más, dinero extra por el trabajo de ese día. Me dijo que no era necesario. Le dije que sí lo era, que era una parte esencial del plan, que sin él nada de esto funcionaría. Tomó el sobre, me estrechó la mano y me deseó suerte. Le dije que no necesitaba suerte. Solo necesitaba que lo grabara todo. Se marchó de la cafetería a las 11. Yo me quedé allí, pidiendo más café, esperando. Las horas pasaron despacio. Cada minuto era una eternidad. Pero no tenía prisa. Sabía que todo tenía que ocurrir en el momento exacto, ni antes ni después. A las 2 de la tarde llegó Margaret. La vi bajarse del taxi. Llevaba una bolsa pequeña, ropa sencilla. Parecía cansada por el viaje, pero sus ojos brillaban. Entró en la cafetería. Me vio. Caminó rápido hacia mí. Nos abrazamos. Y en aquel abrazo sentí algo que no había sentido en meses. Sentí que alguien estaba de mi lado, que no estaba sola, que tenía una aliada de verdad. Nos sentamos. Le pedí que comiera algo. Dijo que no tenía hambre. Solo quería saber qué íbamos a hacer. Le expliqué todo de nuevo, cada paso, cada detalle. Escuchó en silencio, asintiendo, asimilándolo todo. Cuando terminé, me preguntó si estaba lista. Le dije que llevaba semanas lista, que esto no era un impulso. Era justicia calculada. A las 3:30, salimos de la cafetería. Subimos a mi coche. Conduje despacio hacia la finca. No había prisa. Todavía había tiempo. Llegamos a las 3:50.
10 minutos antes de la hora acordada. Aparqué lejos de la puerta principal, donde no pudieran ver mi coche. Margaret se quedó en el coche. Caminé sola hacia la puerta. El investigador ya estaba en posición. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. Grabando, documentando, siendo un testigo silencioso de lo que estaba a punto de pasar. Respiré hondo. Miré la puerta cerrada. Miré las cadenas nuevas. Miré los candados brillantes. Y sonreí, porque no sabían que yo ya lo sabía todo. Que ya había visto venir esto. Que ya tenía preparada mi respuesta. Caminé hacia la puerta, con pasos firmes, con la cabeza alta. Ya no era la mujer asustada. Ya no era la madre que suplicaba. Era Eleanor Vance, y venía a cobrar. Golpeé la puerta. Esperé. Nadie vino. Golpeé más fuerte. Nada. Grité. Llamé a Caroline. Llamé a Christopher. Silencio. Solo podía oír las risas dentro, las voces felices, la música, la celebración ocurriendo sin mí. Entonces lo vi. El papel doblado metido entre los barrotes. Lo tomé. Lo abrí. Leí las palabras. Vete a casa. No te queremos aquí. Y en ese momento, todo el dolor de meses se convirtió en hielo puro. Saqué el teléfono. Marqué el número de mi abogado. Respondió al primer tono. Le dije 2 palabras. Está hecho. Y él supo exactamente qué hacer. Mi abogado me dijo que esperara, que no me moviera de allí. Que en 30 minutos todo empezaría. Le dije que estaría esperando, que tenía todo el tiempo del mundo. Colgué. Guardé el teléfono en mi bolso y me quedé de pie frente a la puerta cerrada. Mirando hacia adentro, podía verlos a través de los huecos entre los barrotes. Caroline servía ponche en vasos desechables. Llevaba un vestido verde brillante, nuevo, caro, probablemente pagado con el dinero que planeaba robarme pronto. Sonreía mientras hablaba con su marido, un hombre que nunca me había gustado, un hombre que siempre me miraba como si yo fuera un mueble viejo que alguien se había olvidado de tirar. Christopher estaba junto a la parrilla, dando la vuelta a unas hamburguesas, riéndose de algo que alguien acababa de decir. Mi hijo, el mismo que, cuando tenía 5 años, lloraba cada vez que yo salía de casa. El mismo que me decía que era la mejor mamá del mundo. El mismo que ahora hablaba con abogados sobre cómo declararme loca para robarme todo. Los nietos corrían por el jardín, persiguiéndose entre las mesas, gritando felices, inocentes. Ellos no sabían nada. No tenían la culpa. Pero iban a ver quiénes eran realmente sus padres. Iban a aprender una lección que nunca olvidarían. Que la traición siempre tiene un precio. Que la mentira siempre sale a la luz. También vi a otros familiares. Primos, cuñadas, personas a las que había invitado a mi casa 1000 veces. Personas que habían comido en mi mesa, personas que habían recibido mi ayuda cuando la necesitaron, y ahora todos estaban allí, en mi propiedad, celebrando mi exclusión, riéndose de mi ausencia. Saqué el teléfono otra vez. Abrí la cámara. Hice fotografías de la puerta cerrada, de las cadenas, de los candados, del papel con el mensaje cruel. También grabé un vídeo. Grabé mi voz explicando la fecha, la hora, lo que estaba viendo. Todo documentado, todo guardado como prueba. Entonces oí acercarse un coche. Me giré. Era Margaret. Había acercado mi coche. Se bajó y caminó hacia mí. Su rostro mostraba rabia, una rabia que nunca había visto en ella antes. Me abrazó sin decir nada. Y en aquel abrazo sentí su apoyo. Sentí su fuerza. Sentí que, pasara lo que pasara, no estaba sola. Le mostré el papel. Leyó las palabras, y sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de rabia. Me preguntó cómo era posible, cómo podían ser tan crueles. Le dije que el dinero hace cosas horribles a las personas, que convierte a los hijos en enemigos, que transforma el amor en codicia. Miré el reloj. Habían pasado 15 minutos desde que llamé a mi abogado. Quedaban otros 15 para que todo empezara. 15 minutos en los que solo me quedé allí, mirándolos, observándolos,
grabando cada momento en mi memoria. Vi cuando Caroline se acercó a la puerta. Todavía no sabía que yo estaba allí. Venía caminando con una prima. Hablaban en voz baja, pero pude escuchar. La prima le preguntó si yo había llamado, si había preguntado por qué no me dejaban entrar. Caroline se rió, una risa fría. Dijo que seguramente estaría llorando en mi apartamento. Que seguro estaría llamando a todos los familiares buscando compasión. Que era patética. Patética. Me llamó patética. Su propia madre. La mujer que la trajo al mundo. La mujer que pasó 1000 noches en vela cuidándola cuando estaba enferma. La mujer que trabajó turnos dobles durante años para pagarle la universidad. Esa mujer era patética para ella. Entonces Caroline me vio. Se quedó helada. Su rostro cambió. Por un segundo vi miedo, pero luego volvió la máscara. Esa sonrisa falsa. Se acercó a la puerta. Me preguntó qué hacía allí. Le dije que había venido. Como habíamos quedado, que había traído comida, que estaba lista para celebrar con la familia. Negó con la cabeza. Me dijo que había un malentendido, que la celebración era privada, que yo no estaba invitada, que debía volver a casa. Le pregunté por qué. ¿Por qué me estaba haciendo esto? ¿Qué había hecho yo para merecer aquella humillación? Se encogió de hombros. Me dijo que ya no encajaba en la familia, que mis valores eran diferentes, que necesitaban espacio, que tenía que entender que las cosas cambian, que los hijos crecen, que las madres tienen que aprender a soltar. Soltar. Qué palabra tan conveniente. Para ellos, soltar significaba desaparecer. Significaba dejarles llevarse todo lo que era mío sin pelear. Significaba morir en silencio y agradecida porque me hubieran dado unos años de atención falsa. Le pregunté por la finca. ¿Por qué habían cambiado las cerraduras? ¿Por qué habían puesto candados en mi propia propiedad? Parpadeó, sorprendida de que yo supiera eso. Me dijo que era por seguridad. Que había habido robos en la zona. Que habían decidido proteger mejor la propiedad. Mentiras hasta el final. Seguía mintiendo, pero su rostro la traicionaba. Podía ver la culpa escondida detrás de la arrogancia. Podía ver el miedo de que yo supiera más de lo que estaba mostrando. Y tenía razón en tener miedo. Christopher también se acercó. Me vio y su rostro se endureció. Me preguntó qué quería. Le dije que quería entrar, que esa era mi propiedad, que tenía derecho a estar allí. Se rió. Me dijo que la propiedad pronto ya no sería mía, que ellos se encargarían de eso, que yo ya era demasiado vieja para manejar esas cosas, que era mejor que me rindiera y se lo entregara todo voluntariamente. Margaret dio un paso adelante. Les preguntó cómo se atrevían, cómo podían hacerle eso a su propia madre. Caroline la miró con desprecio. Le dijo que esto no era asunto suyo, que se metiera en sus cosas, que no conocía toda la situación. Margaret les dijo que sabía lo suficiente, que sabía que eran traidores, ladrones, personas sin corazón ni conciencia. Christopher levantó la voz. Le dijo que se callara, que no sabía de qué hablaba, que su madre estaba perdiendo la cabeza, que necesitaba ayuda, que ellos solo querían protegerla. Protegerme. ¡Qué hipócritas! No querían protegerme. Querían eliminarme. Querían borrarme de sus vidas, pero quedarse con todo lo que yo había construido. Querían mi dinero sin tener que soportar mi presencia. Miré el reloj otra vez. Habían pasado 25 minutos. Quedaban 5. 5 minutos para que todo cambiara. 5 minutos para que descubrieran que habían subestimado a la mujer equivocada. Caroline me estaba diciendo algo. Que me fuera. Que dejara de montar una escena. Que me estaba avergonzando. Pero ya no la escuchaba. Estaba mirando hacia la carretera, esperando. Y entonces los vi. 2 coches acercándose, un coche negro y un coche blanco, avanzando despacio por el camino de tierra que llevaba a la finca. Mi corazón empezó a latir más rápido. No de miedo, sino de anticipación, de justicia llegando por fin. Caroline siguió mi mirada. Vio los coches. Frunció el ceño. Preguntó quiénes eran. Le dije que lo sabría pronto,
que muy pronto todo iba a quedar claro. Los coches se detuvieron frente a la puerta. Del coche negro bajaron 2 personas. Mi abogado y el notario que había contratado. Del coche blanco bajaron 3 personas. 2 agentes uniformados y un detective de paisano. El rostro de Caroline perdió todo el color. Christopher dio un paso atrás. Preguntaron qué estaba pasando, qué significaba aquello. Les dije que era el momento de la verdad, el momento en que todo iba a revelarse. Mi abogado se acercó a la puerta. Se presentó. Dijo su nombre completo. Dijo que representaba a la señora Eleanor Vance, que venía a hacer valer ciertos derechos legales, que necesitaban abrir la puerta de inmediato. Caroline se negó. Dijo que aquello era propiedad privada, que no tenían derecho a entrar. Mi abogado sonrió. Sacó unos papeles de su maletín. Le mostró la escritura de la propiedad. Le mostró que la finca seguía estando a mi nombre, que yo era la única propietaria legal, que ellos eran los que no tenían derecho a estar allí sin mi permiso. Christopher intentó discutir. Dijo que yo les había dado permiso, que yo había organizado la reunión. Mi abogado le pidió que mostrara una prueba de eso, un mensaje, un correo electrónico, algo que confirmara que yo los había invitado. Christopher tartamudeó. No tenía nada, porque yo nunca los había invitado. Ellos habían organizado todo a mis espaldas. El agente de policía dio un paso al frente. Dijo que había recibido una denuncia por allanamiento de propiedad privada, por cambio no autorizado de cerraduras, por intimidación a la legítima propietaria. Preguntó quién era responsable de esos candados. Nadie respondió. Todos se miraron entre sí. El silencio era pesado, incómodo. Los demás familiares se habían acercado a la puerta, mirando la escena sin entender qué estaba pasando. Los niños habían dejado de jugar. Todos estaban atentos. El agente repitió la pregunta, esta vez más alto. ¿Quién puso esos candados? ¿Quién cambió las cerraduras? ¿Quién le negó la entrada a la señora Vance en su propia propiedad? Caroline finalmente habló. Dijo que lo había hecho ella, que tenía sus razones, que su madre no estaba bien, que necesitaba protección. El agente le pidió documentos que probaran eso, alguna orden médica, alguna declaración legal de incapacidad, algún papel que le diera autoridad para tomar esas decisiones. Caroline no tenía nada. Solo excusas, solo mentiras que se desmoronaban bajo el peso de la verdad. Mi abogado volvió a hablar. Dijo que tenía pruebas de un plan sistemático para despojar a su clienta de sus propiedades, que tenía grabaciones, documentos, testimonios, que todo estaba listo para presentarse ante un juez si era necesario. El abogado abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. La levantó para que todos pudieran verla. Dijo que todo estaba allí, cada mentira, cada plan, cada conversación en la que mis hijos habían conspirado contra mí. Y ahora había llegado el momento de que todos lo supieran. Caroline intentó interrumpir. Levantó la voz. Dijo que eso era privado, que él no tenía derecho a mostrar nada. Mi abogado la miró con firmeza. Le dijo que cuando planeas cometer fraude contra tu propia madre, pierdes el derecho a la privacidad. Que cuando intentas robar propiedades y declarar incapaz a alguien con mentiras, tus acciones se convierten en un asunto legal. Sacó la primera grabación. Le pidió permiso al agente para reproducirla. El agente asintió. Mi abogado conectó un altavoz portátil a su teléfono. Subió el volumen y pulsó reproducir. La voz de Caroline llenó el aire. Aquella grabación de la reunión con el abogado de incapacidad mental. Todos escucharon cómo describía a su madre como una mujer confundida, como alguien que ya no podía tomar decisiones, como alguien que necesitaba ser controlada. Y todos escucharon cuando habló del dinero, de los $300.000 que querían controlar. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos miraron a Caroline. Estaba pálida como una sábana. Su boca se abría y se cerraba, pero no salían palabras. Su marido dio un paso atrás, alejándose de ella, como si su culpa fuera contagiosa. Luego llegó la voz de Christopher en la grabación. Hablando de acelerar el proceso, de no perder tiempo,
de asegurarse de quedarse con todo antes de que yo pudiera gastar el dinero. Hablando de su propia madre como si fuera una cuenta bancaria con piernas. Vi cómo la esposa de Christopher lo miraba. Vi la vergüenza en su rostro. Tal vez ella no lo sabía todo. Tal vez él también le había mentido. Tal vez creía que de verdad se preocupaban por mi bienestar. Pero ahora sabía la verdad. Ahora todos sabían la verdad. Mi abogado detuvo la grabación. Sacó otros documentos. Los documentos falsos que Caroline había preparado, los formularios de transferencia de propiedad que encontré en mi despacho. Los mostró uno por uno. Explicó cómo habían entrado en mi casa sin permiso. Cómo habían preparado todo para robarme legalmente. Cómo habían planeado cada detalle pensando que yo nunca me daría cuenta. Uno de los primos habló. Preguntó si eso era verdad. Si Caroline y Christopher realmente habían planeado todo aquello. Los miró esperando que lo negaran. Esperando que hubiera una explicación. Pero no la hubo. Solo hubo silencio. Solo hubo rostros culpables. Solo hubo una verdad dolorosa flotando en el aire como humo tóxico. El notario dio un paso al frente. Dijo que había certificado varios documentos aquella misma mañana. Documentos que demostraban el perfecto estado mental de la señora Eleanor Vance. Sacó el informe médico. El informe que mi médico había preparado después de todas las pruebas. Lo leyó en voz alta. Cada resultado perfecto, cada prueba superada, cada evaluación mostrando a una mujer con una mente clara y capaz. Caroline por fin encontró la voz. Gritó que todo era mentira, que yo los había engañado, que había manipulado a los médicos, que esto era una trampa, una conspiración contra ellos. Margaret se rió, una risa amarga. Le preguntó quién estaba conspirando contra quién había cambiado las cerraduras, quién había preparado documentos falsos, quién había planeado robar a su propia madre. Christopher intentó defenderse. Dijo que solo querían protegerme, que últimamente estaba actuando raro, que tenían miedo de que alguien se aprovechara de mí. Mi abogado le preguntó por qué entonces nunca me habían llevado a un médico. ¿Por qué nunca habían hablado conmigo abiertamente? Porque su primer movimiento fue contactar con un abogado para quitarme mis derechos en vez de buscar ayuda médica real. No tuvo respuesta, porque no había respuesta. Esa no era la verdad. La verdad era que no les importaba yo. Solo les importaba lo que podían sacar de mí. Los demás familiares empezaron a murmurar. Escuché fragmentos de conversaciones, palabras como vergüenza, traición, codicia. Los primos se estaban alejando de Caroline y Christopher. Las tías negaban con la cabeza. Los cuñados miraban al suelo. Nadie quería estar cerca de ellos ahora. Nadie quería estar asociado con lo que habían hecho. Los nietos miraban a sus padres con confusión. El hijo mayor de Caroline preguntó qué estaba pasando. ¿Por qué la abuela estaba fuera? ¿Por qué había policía? Caroline no le respondió. No podía. No tenía palabras para explicarle a su hijo que había intentado robar a su propia madre. El agente de policía volvió a hablar. Dijo que tenía información suficiente para iniciar una investigación formal, que el intento de fraude era un delito grave, que cambiar las cerraduras de una propiedad ajena era allanamiento, que las pruebas eran claras y abrumadoras. Le preguntó a Caroline si quería decir algo antes de tomarle declaración oficial. Ella me miró, con los ojos ahora llenos de lágrimas. Ya no era la mujer arrogante de hacía unos minutos. Era una niña asustada que acababa de ser descubierta. Me suplicó con la mirada, esperando que la salvara, esperando que hiciera lo que siempre había hecho. Perdonar, olvidar, dejarlo pasar. Pero yo ya no era esa mujer. Le sostuve la mirada sin parpadear, sin emoción, fría como el hielo que había crecido en mi pecho durante meses. Y no dije nada. Mi silencio fue mi respuesta. Mi silencio fue su sentencia. Mi abogado continuó. Sacó más papeles. Copias de mensajes de texto entre Caroline y Christopher. Mensajes en los que hablaban de mí como una carga. En los que discutían cuánto tardaría el proceso legal. En los que celebraban cada pequeño avance de su plan. Los leyó en voz alta.
Cada palabra como una puñalada. No para mí, para ellos, porque cada palabra revelaba quiénes eran realmente. También mostró las fotografías que había tomado el investigador, fotografías de Caroline reuniéndose con el abogado, fotografías de Christopher en el banco haciendo preguntas sobre mis cuentas, fotografías de los dos juntos revisando documentos en una cafetería. Todo documentado, todo con fecha y hora, todo irrefutable. Una de las tías empezó a llorar. Dijo que no podía creer lo que estaba viendo, que conocía a Caroline desde que era un bebé, que jamás imaginó que sería capaz de algo así. Otras personas asintieron. La conmoción en sus rostros era genuina, porque una cosa es saber que existen malas personas en el mundo. Otra muy distinta es descubrir que esas personas están en tu propia familia. El marido de Caroline por fin habló. Le dijo que aquello era demasiado, que él no se había apuntado a eso, que ella le había dicho que su madre estaba de acuerdo, que todo era legal. Caroline lo miró con rabia. Le gritó que se callara, que él sabía perfectamente lo que estaban haciendo, que no podía hacerse el inocente ahora. Y ahí estaba, otra grieta en su fachada perfecta, otra verdad saliendo a la luz, su propio marido intentando saltar del barco que se hundía. Las ratas siempre son las primeras en huir. Mi abogado guardó los documentos. Le dijo a la gente que todo estaba disponible para la investigación, que tenía copias de todo, que estaba listo para presentar cargos formales si mi clienta decidía seguir adelante. El agente tomó notas. Pidió los nombres completos de Caroline y Christopher, sus direcciones, sus números de teléfono. Todo quedó registrado. Entonces mi abogado me miró. Me preguntó si quería añadir algo, si quería hablar. Le dije que sí, que tenía algo que decir. Me acerqué más a la puerta. Miré a todos al otro lado, a mi familia, a las personas que se suponía que debían quererme, a las personas que habían compartido mi mesa 1000 veces, y hablé. Les dije que había trabajado toda mi vida, que había sacrificado todo por mis hijos, que cada dólar que tenía lo había ganado con mi sudor, con mis manos, con mi esfuerzo, que nadie me había regalado nada. Que lo había construido todo desde cero. Les dije que cuando compré la finca 20 años atrás, lo hice pensando en ellos, en tener un lugar donde la familia pudiera reunirse, donde los nietos pudieran jugar, donde pudiéramos crear recuerdos felices. Que cada árbol que planté lo planté soñando con verlos crecer bajo su sombra. Les dije que nunca imaginé que el amor sería devuelto con traición. Que nunca pensé que mis propios hijos me verían como un obstáculo, como algo que apartar del camino, como dinero con piernas. Mi voz no tembló. No lloré. Hablé con claridad y firmeza porque ya no había dolor. Solo había claridad. Solo había verdad. Solo había justicia encontrando por fin su camino. Les dije que ellos habían elegido ese camino. Que habían decidido romper nuestra familia, que habían preferido el dinero al amor, y que ahora tendrían que vivir con esas decisiones. Tendrían que vivir sabiendo que traicionaron a la mujer que les dio la vida, que les dio todo, que nunca les negó nada. Miré directamente a Caroline. Le dije que había sido mi orgullo, mi primera hija, la niña que me convirtió en madre, y que verla convertirse en esto me rompía el corazón de maneras que ella jamás entendería hasta que tuviera hijos propios. Y esos hijos le hicieran lo mismo que ella me hizo a mí. Mi abogado dio un paso adelante. Sacó el último documento de su maletín. Este era diferente, más grueso, con sellos oficiales. Me miró, pidiendo confirmación. Asentí. Era el momento del golpe final, el momento que lo cambiaría todo para siempre. Levantó el documento para que todos lo vieran. Dijo que era una orden judicial emitida esa misma mañana, una orden que congelaba cualquier intento de transferencia de propiedad, que invalidaba cualquier documento firmado bajo presión o engaño, que protegía todos los bienes de la señora Eleanor Vance de cualquier reclamación fraudulenta. Pero había más, mucho más. Sacó otro papel. Era mi testamento. Mi nuevo testamento. El que había hecho 3 semanas atrás. El que ninguno de ellos conocía. Lo abrió. Empezó a leer. En ese testamento dejaba claras mis voluntades. La finca ya no sería para Caroline ni para Christopher. Había sido transferida a un fideicomiso familiar,
un fideicomiso que beneficiaría a mis nietos cuando cumplieran 25 años. Pero sus padres no tendrían acceso. Jamás. Ni $1, ni un palmo de tierra. Los ahorros que tenía, los $100.000 que codiciaban, serían donados a organizaciones que ayudaban a ancianos víctimas de abuso familiar. Cada centavo iría a proteger a otras madres, a otras abuelas, a otras mujeres que sufrían lo que yo había sufrido. La casa de la ciudad donde vivía también tenía un nuevo destino. Sería vendida. Y el dinero de esa venta iría a pagar la universidad de mis nietos. Educación que sus padres no podrían tocar, no podrían usar, no podrían robar. Vi cómo el rostro de Caroline se desmoronaba mientras escuchaba. Vi a Christopher apretar los puños. Habían perdido. Lo habían perdido todo. No por la ley, no por la policía, sino por sus propias acciones, por su propia codicia, por su propia traición. Mi abogado continuó. Dijo que también había presentado una demanda civil, una demanda por daños emocionales, por intento de fraude, por difamación al intentar declararme incapaz sin base médica. Las cifras que mencionó hicieron que varios familiares soltaran un grito ahogado. $50.000 en daños, más costes legales, más multas por allanamiento. Christopher explotó. Gritó que aquello era ridículo, que no podía hacerles eso, que eran mis hijos, que tenían derechos. Mi abogado lo miró con calma. Le dijo, los hijos tienen derechos cuando actúan como hijos, cuando respetan, cuando aman, cuando cuidan. Pero cuando traicionan, cuando roban, cuando mienten, pierden esos derechos. Lo pierden todo. El agente de policía intervino. Dijo que necesitaba que abrieran la puerta inmediatamente. Que la señora Vance tenía derecho legal a entrar en su propiedad, que si se negaban, se consideraría desacato y podría terminar en arresto inmediato. Caroline buscó las llaves con las manos temblorosas. Se le cayeron 2 veces antes de poder abrir los candados. Las cadenas cayeron al suelo con un estruendo metálico. La puerta se abrió despacio y crucé el umbral, pero no para celebrar, no para reunirme con ellos. Solo para hacer una cosa, una última cosa. Caminé directamente hacia donde estaban las mesas. Las mesas que yo había mandado preparar, las mesas que yo había pagado. Me quedé de pie en medio de todos. Los familiares me abrieron paso. Nadie me miraba a los ojos. Todos sabían. Todos habían escuchado. Todos habían visto la verdad. Saqué el teléfono. Hice fotos de todo. De la comida que habían comprado con el dinero que planeaban robarme. De las decoraciones. De los rostros culpables. Todo documentado. Todo guardado. Entonces hablé una última vez. Les dije que jamás volverían a poner un pie en esa propiedad, que jamás recibirían otro dólar mío, que jamás volverían a escuchar mi voz llamando para saber cómo estaban, que habían matado a su madre el día que decidieron traicionarla, y que ahora tendrían que vivir con ese cadáver en su conciencia. Les dije que los perdonaba, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Pero que perdonar no significaba olvidar. No significaba permitir. No significaba dejar que se salieran con la suya. Significaba que yo ya no cargaría con el peso de su traición. Lo cargarían ellos para siempre. Miré a mis nietos, a los niños que amaba. Les dije que cuando fueran mayores, entenderían. Que cuando leyeran los documentos, cuando vieran las pruebas, cuando conocieran la historia completa, entenderían que su abuela no los abandonó. Que fueron sus padres quienes destruyeron esta familia. Y que ella solo se protegió, solo cobró lo que se le debía, solo pidió justicia. Me di la vuelta. Caminé hacia la puerta. Margaret me esperaba allí. Mi abogado también, el notario, la policía, las personas que de verdad me apoyaban, las personas que de verdad me veían. Salí de aquella propiedad con la cabeza alta, con mi dignidad intacta, con mi alma por fin libre. Detrás de mí oí sollozos, gritos, a Caroline llamándome, suplicando, diciendo que podíamos arreglarlo, que debíamos hablar, que lo sentía. Pero sus palabras se perdieron en el viento porque yo ya no estaba escuchando. Ya no me importaban sus excusas. Ya había cerrado esa puerta para siempre. Subí al coche con Margaret.
El abogado y el notario se marcharon en su vehículo. La policía se quedó para tomar las últimas declaraciones y asegurarse de que nadie intentara nada desesperado. Arranqué el motor. Miré una última vez hacia aquella propiedad, hacia esos árboles que planté con mis manos, hacia esa casa que construí con mi esfuerzo. Y no sentí tristeza. Sentí liberación. Conduje de vuelta a la ciudad en silencio. Margaret respetó mi silencio. No hizo preguntas. No intentó llenar el vacío con palabras vacías. Solo puso su mano sobre la mía mientras conducía. Y ese simple gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Que no estaba sola. Que nunca volvería a estar sola. Llegamos a mi apartamento cuando el sol empezaba a ponerse. El cielo estaba pintado de naranjas y rojos. Un atardecer precioso, de esos que antes me habrían hecho pensar en familia, en reuniones, en amor. Pero ahora solo veía belleza. Belleza pura, sin el peso de expectativas rotas. Preparé té para las 2. Nos sentamos en el salón. Margaret me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Que me sentía vacía, pero no de una mala manera. Vacía como cuando llevas años cargando algo pesado y por fin lo sueltas. Los brazos se sienten extraños. Ligeros, pero libres. Así me sentía. Libre. Aquella noche no pude dormir. No por ansiedad, no por arrepentimiento, sino porque mi mente estaba llena de planes. Planes para mí. Por primera vez en décadas, estaba pensando en lo que yo quería, en lo que yo necesitaba, en quien quería ser sin el peso de ser madre primero y mujer después. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no dejó de sonar. Números que no reconocía. Números ocultos. Sabía que eran ellos, Caroline, Christopher, sus maridos, familiares intentando mediar, pero no contesté. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. No quedaban más palabras, solo consecuencias. Mi abogado me llamó al tercer día. Me dijo que Caroline había contratado a su propio abogado, que querían negociar, que estaban dispuestos a admitir sus errores y retiraba las demandas. Me reí, una risa amarga. Le dije que no había nada que negociar, que las demandas seguirían su curso, que la justicia no se negocia, se cumple. También me informó de que varios familiares habían dado declaraciones, primos que habían escuchado conversaciones sospechosas, tías que habían visto comportamientos extraños, todos queriendo ahora limpiar sus conciencias, todos ahora del lado de la verdad. Demasiado tarde para cambiar nada, pero suficiente para hundir aún más a Caroline y Christopher. Una semana después del incidente de Navidad, tomé una decisión. Puse mi apartamento en venta. Esa ciudad ya no tenía nada para mí. Solo recuerdos de una vida que ya no existía. Necesitaba empezar de nuevo, completamente de nuevo. Margaret sugirió que me mudara cerca de ella, a su ciudad. Dijo que allí tenía amigos, buena gente, personas que apreciarían mi compañía sin esperar nada a cambio. Lo pensé durante 2 días y dije que sí. Por primera vez en mi vida, dije que sí a algo solo porque yo lo quería, no porque alguien más lo necesitara. El apartamento se vendió en 3 semanas. Lo vendí por $120,000. Dinero que transferí inmediatamente a la cuenta del fideicomiso para mis nietos. Dinero que usarían para su educación, para oportunidades de construir vidas mejores que las de sus padres. Vidas sin la mancha de la traición. Empaqué solo lo esencial. Ropa, algunos libros, fotografías antiguas de cuando mis hijos eran pequeños y todavía me miraban con amor. Esas las conservé, no por nostalgia, sino como recordatorio. Un recordatorio de que el amor puede morir, de que las personas cambian, de que no todos merecen tu lealtad solo porque compartan tu sangre. El día que dejé aquella ciudad, no miré atrás. Margaret conducía. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando hacia adelante, hacia la carretera, hacia el futuro, hacia una vida que apenas empezaba, aunque tenía 67 años. Llegamos a su ciudad al atardecer. Me había conseguido un apartamento pequeño, un lugar acogedor en un edificio tranquilo. Cuando entré por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Sentí hogar. No porque el lugar fuera especial, sino porque era mío,
solo mío. Sin cadenas, sin obligaciones, sin fantasmas del pasado. Los primeros meses fueron de adaptación. Conocí a los vecinos, personas mayores como yo. Algunos viudos, otros divorciados, todos con historias, todos con cicatrices, pero todos aún vivos, aún intentándolo, aún creyendo que la vida tenía más que ofrecer. Me uní a un club de lectura, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo madre, siendo la que resolvía problemas, siendo la que sacrificaba sus sueños por los sueños de otros. Ahora leía 3 libros al mes. Debatía ideas. Hice amigos. Viví. También empecé a caminar cada mañana por el parque cerca de mi apartamento. Veía el amanecer. Escuchaba a los pájaros, respiraba aire fresco. Y cada mañana daba las gracias. Gracias por la fuerza que encontré. Por la verdad que descubrí. Por la vida que recuperé. 6 meses después de mudarme, recibí una carta. Era de mi nieto mayor, Liam, el hijo de Caroline. Tenía 16 años. En la carta me decía que había leído todos los documentos, que su madre se los había mostrado intentando justificarse, pero que él había visto la verdad. Había visto las grabaciones. Había leído los mensajes. Lo había entendido todo. Me pidió perdón por no hacer nada aquel día de Navidad. Dijo que no entendía lo que estaba pasando. Que ahora sí entendía, que estaba avergonzado de sus padres, que quería verme, que quería conocer a la verdadera abuela, no la versión que sus padres habían pintado. Lloré leyendo aquella carta, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza. Porque aquel chico había visto más allá de las mentiras. Había elegido la verdad. Había elegido el amor real por encima de la lealtad ciega. Le respondí. Le dije que lo quería, que siempre lo había querido, que cuando cumpliera 18 años y pudiera tomar sus propias decisiones, yo estaría esperándolo, que tendríamos todo el tiempo del mundo para conocernos de verdad, para construir una relación basada en la honestidad, en el respeto, en la vergüenza y el amor. Pasó 1 año, luego 2. Mi vida se llenó de cosas sencillas pero significativas. Viajes cortos con Margaret, tardes de té con mis nuevas amigas, libros que me hacían pensar, películas que me hacían sentir. Días sin drama, sin traición, sin dolor. Caroline intentó contactarme varias veces durante esos años a través de terceros, mediante cartas. Una vez incluso apareció en la ciudad de Margaret buscándome, pero no la recibí. No porque la odiara, sino porque ya no quedaba nada que decir. Ella había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Y nuestros caminos ya no se cruzaban. La demanda civil siguió su curso. Ganamos. Por supuesto que ganamos. Las pruebas eran irrefutables. Caroline y Christopher fueron condenados a pagar $60,000 en daños. Dinero que probablemente nunca vería completo, pero que quedaría en su expediente. Quedaría como un recordatorio, como una cicatriz permanente de lo que hicieron. Ese dinero también fue al fideicomiso. Cada centavo usado para asegurar que mis nietos tuvieran un futuro. Un futuro que sus padres no pudieran arruinar. Un futuro construido sobre la justicia por la que yo había luchado. Hoy tengo 70 años. Han pasado 3 años desde aquella Navidad. 3 años desde que cerré aquella puerta y abrí la puerta a mi propia vida. Y puedo decir con absoluta certeza que han sido los mejores 3 años de mi existencia. Ya no soy Eleanor, la madre sacrificada. Ya no soy Eleanor, la víctima silenciosa. Ya no soy Eleanor, la mujer que perdonaba todo por migajas de amor. Ahora soy simplemente Eleanor, Eleanor Vance, una mujer que aprendió que el amor propio no es egoísmo. Que los límites no son crueldad. Que la justicia no es venganza, es dignidad. Mi nombre ya no está atado al de ellos. Mi historia ya no trata de lo que me hicieron. Trata de lo que hice, de cómo me levanté, de cómo cobré, de cómo viví. Mi nombre ya no les pertenece.